Clase muy corta, pero que nos va a permitir repasar algunos puntos, sobre todo del sistema nervioso central, y que van a ser como que clave para algunas preguntas que les van a salir en su examen del día martes, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden hacer al final de la clase y discutir. Em, Tenemos que tener en cuenta que a modo de introducción, el sistema nervioso central típicamente va a modular la neurotransmisión o la propagación del potencial de acción con el fin de alterar la función neuronal. Entonces, para ordenarnos en este seminario, vamos a dividirnos la tarea en primero de repasar rápidamente algunas macrofunciones que se cumplen en cada región, destacando también la microanatomía y los neurotransmisores que predominan en cada región. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el encéfalo se va a dividir en cerebro y médula espinal y que a su vez el cerebro va a estar conformado a su vez por el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro secundariamente se va a dividir en corteza y encéfalo y va a estar conformado también por el sistema límbico. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Aquí es donde se desarrollan las funciones superiores. Ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la decisión. Desempeña un papel clave en la memoria, la atención y la percepción de la cognición, la conciencia y el pensamiento y el lenguaje. También va a supervisar lo que es el sistema nervioso central y va a integrar lo que son las funciones somáticas y motivacionales. A su vez, el sistema límbico va a ser un buen sistema, que es algo que está constituido por varias formaciones anatómicas, como por ejemplo el giro cingulado, la corteza orbitofrontal, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Su función va a ser más principalmente regular las respuestas fisiológicas y principalmente las emociones de nuestro cuerpo. A su vez va a estar encargado también o a participar en conjunto con otras estructuras en la memoria y en la motivación y el aprendizaje. El diencéfalo es una estructura que se encuentra a nivel del centro del cerebro y en griego su nombre indica que está en medio de ellos y a su vez va a estar conformado con lo que es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es una estructura con una forma medio ovalada que constituye la parte de atrás del diencéfalo y la porción dorsal. Y él se va a encargar de transmitir aferencias sensitivas hacia las zonas sensitivas primarias de la corteza. Pero no es solo una simple estación repartidora o un sucursal, sino como que es la secretaria de la corteza. La función principal del tálamo es además la integración de esa información sensorial que va dirigida a la corteza. El hipotálamo, a su vez, es la región que se encarga de la integración principal del sistema nervioso autónomo y ya conocemos la fisiología de los ejes endocrinos y ya a partir de ese hipotálamo es donde nacen todos esos estímulos y ejes que van a dar una respuesta a una determinada glándula. Dentro de la microanatomía tenemos que se van a dividir en macroglías y microglías. Básicamente las macroglías están formadas por los astrocitos, que son las células que le van a dar el soporte, la nutrición y el sostén a las neuronas, al sistema nervioso central, y básicamente es el que le da el soporte de vida a esas neuronas. A su vez tenemos otras células como los oligodendrocitos que van a ser las encargadas de la producción de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Las células ependimarias van a estar rodeando a los ventrículos laterales y a los conductos centrales de diversas zonas de la médula espinal, donde se encarga del barrido y la formación de líquido cefalorraquídeo. La microglía es la célula encargada de eliminar cualquier desecho, cualquier tóxico que se encuentra a nivel del sistema nervioso central y es también la encargada de producir cierta fibrosis a nivel del sistema nervioso central cuando se producen diversas daños patológicos por diversas patologías. La célula de Schwann es la célula encargada de producir las vainas de mielina, pero a nivel del sistema nervioso
periférico. Y también tenemos que recordar la barrera hematoencefálica. ¿Cómo está conformada esa barrera hematoencefálica? Tenemos que esa barrera hematoencefálica principalmente está conformada por las células endoteliales, que cada una de ellas están unidas entre sí por uniones estrechas. A su vez, ellas tienen una membrana basal y en conjunto con los pies perivasculares de los astrocitos y los pericitos, que son unas células que se encargan de la angiogénesis, de la vasoconstricción, van a formar dicha membrana. Sabemos que esta membrana es sumamente importante porque permite eh, una barrera, valga la redundancia, para el sistema nervioso central de diversos fármacos, diversas sustancias y microorganismos patógenos que pueden invadir a dichas estructuras y causar un daño celular. Ahora bien, para hablar de los neurotransmisores, tenemos que tener en cuenta que ellos van a tener que cumplir ciertas características para ser denominados como tal un neurotransmisor. Principalmente se tiene que catalogar que su síntesis es neuronal, presente en la terminal presináptica y debe liberarse y producir un efecto en una determinada neurona postsináptica. Su distribución en paralelo con receptores y enzimas que le sintetizan o lo degradan va a causar un efecto in vitro sobre la neurona y bloqueado por los mismos agentes que bloquean la transmisión natural. Y la presencia de mecanismos específicos para eliminarlos del lugar donde actúa. Existen diversos neurotransmisores, podemos clasificarlos de dependencia a su parte bioquímica, dentro de ellos destacan los aminoácidos, que son los más abundantes, dentro de lo que destaca el glutamato, el GABA, la glicina, las aminas biógenas como los derivados de los aminoácidos, llámese dopamina, serotonina o noradrenalina, neuropéptidos como son la cadena de aminoácidos de endorfinas y sustancia P, y otras sustancias como las acetilcolinas, purinas y gases como el óxido nítrico que no se engloban en estos, pero son clasificados aparte en diversas literaturas. Y vamos a comenzar con el GABA. El GABA se va a formar a partir de ciertas estructuras a nivel del sistema nervioso central, principalmente en la área del hipotálamo, principalmente en las zonas infundibulares, ciertas áreas de la corteza cerebral relacionadas con el sistema límbico y el cerebelo. Posteriormente, ellas van a emitir ciertas haces que van a ser las encargadas de distribuir ese neurotransmisor a diversas estructuras del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿cómo se forma el GABA? Y presten atención porque esto va a ser, por lo general, una pregunta de examen. El GABA se forma a partir del glutamato. Tenemos que la glutamina entra a nivel de la neurona presináptica y a nivel entra al ciclo de Krebs, donde se produce glutamato mediante una transferasa de glutamina. Posteriormente, ese glutamato se va a transformar en GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, mediante una descarboxilasa de ácido glutámico. Al tener el GABA, ese GABA se va a distribuir a diversas vesículas que se van a encontrar distribuidas en la neurona presináptica mediante un transportador de vesículas de GABA. Al contenerse diversas vesículas y al llegar un determinado potencial de acción, esas vesículas se van a exocitar y se va a liberar el GABA a nivel de la hendidura sináptica. A nivel de esa estructura, pues el GABA tiene tres opciones. Emitir una determinada función a nivel de la neurona postsináptica mediante su receptor, ser captado nuevamente por las neuronas presinápticas para el reciclaje o irse directamente a un astrocito mediante un transporte de GABA que va a entrar allí y ahí se va a reciclar. Una vez estado allí en el astrocito, ese GABA va a irse a la mitocondria donde se va a formar a succinato. Ese succinato va a entrar al ciclo de Krebs y va a formar glutamato. Y mediante una glutamato sintetasa se va a formar nuevamente glutamina y esa glutamina va a salir nuevamente al espacio extracelular
y nuevamente puede ser recaptado para cumplir nuevamente el ciclo respectivo. Tenemos que el GABA va a tener diversos receptores. Tenemos el GABA A, el GABA C, el GABA B, que son los principales, pero también algunas literaturas mencionan el GABA C. El GABA A y el GABA C son receptores ionotrópicos. Principalmente van a aumentar la conductancia al cloruro en interauroras locales que tiene el encéfalo y en las neuronas de la médula espinal. El aumento de esa conductancia al cloruro va a provocar la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Y el GABA también está presente en el cerebelo, en el sistema límbico y en la corteza y va a actuar en diversas zonas. El GABA B es metabotrópico. El GABA B tiene a su vez GABA B1 y GABA B2. Principalmente tenemos GABA B2. Él va a ser también va a hiperpolarizar la célula, pero a su vez va a producir la salida del ion de potasio, lo que va a conllevar también a la hiperpolarización celular. Ese GABA, ese receptor de GABA, principalmente el GABA A, va a estar conformado por 5 subunidades, o sea, va a ser un pentámero, el cual en la mayoría de los casos va a estar conformado por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una subunidad gamma, pero puede estar conformada por otras subunidades y pues se le ha catalogado por diversas nomenclaturas. Pero esto es el principal que tenemos. Y fíjense la importancia de este receptor de GABA, que no solamente tiene sitios específicos para su unión, sino que a su vez tiene otros sitios de uniones esterásicos para benzodiazepina, flumazenil, solpidem y barbitúricos. Y es por eso la importancia de este receptor, porque nos permite modular ciertos cambios fisiopatológicos en diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso central. Y fíjense dónde podemos actuar o modular esa respuesta al GABA en los trastornos del sueño, en la epilepsia, en los trastornos de ansiedad, en la esquizofrenia, en la depresión, en el alcoholismo. Otro receptor que tenemos que es también inhibitorio es la glicina, pero este neurotransmisor inhibitorio va a estar principalmente al sistema nervioso periférico, básicamente en el tallo cerebral y médula espinal. Y el GABA va a estar más que todo en el sistema nervioso central, principalmente en el cerebro. Ejerce un efecto excitatorio en el cerebro como coagonista de los receptores de NMDA. Es eliminada rápidamente tras su liberación a la brecha sináptica por transportadores específicos de membrana y es antagonizada por la estricnina. Él se forma a partir del aminoácido serina y mediante una transferasa hidroximetilserina se transforma en glicina y posteriormente es transportada a vesículas y después de que llegue un determinado potencial de acción, ella se expulsa mediante exocitosis. Ahora bien, el glutamato y el aspartato, principalmente el glutamato, son los responsables del 75% de la transmisión excitatoria en el encéfalo. La transmisión glutamatérgica está relacionada con los efectos anestésicos y analgésicos de muchos agentes farmacológicos. Fíjense aquí que básicamente tenemos la misma formación del glutamato, en este caso la glutamina mediante una glutaminasa se va a transformar en glutamato y se va a transportar a través de unas vesículas y mediante ese impulso que llega del potencial de acción, pues va a ser exocitada y va a actuar en diversos receptores a nivel de la membrana postsináptica. Y a su vez esto puede ser captado por astrocitos entrando al nivel intracelular de ese astrocito y mediante una glutamina sintetasa va a formarse nuevamente glutamina
y va a salir y va a repetirse el ciclo posteriormente. Esos receptores de glutamato pueden ser de tipo ionotrópico o metabotrópico. Principalmente los ionotrópicos va a ser el NMDA, el AMPA y el kainato. Estos tienen unos nombres bastante particulares, pero es porque se denominaron así en vista de los científicos que descubrieron y su determinado agonista. Los receptores ionotrópicos van a permitir el ingreso rápido de sodio y calcio a las neuronas, permitiendo así la despolarización. Ahora, cuando los potenciales de acción son más negativos que aproximadamente menos 50 milivoltios, los iones de magnesio en el espacio extracelular pueden bloquear los canales de receptores NMDA. Así el ion magnesio puede lograr el bloqueo de los receptores NMDA y prevenir así su excesiva activación. Fíjense, ese receptor de glutamato, principalmente el NMDA, vemos cómo tiene diversos sitios de unión. Aquí tenemos la unión del glutamato, pero también tenemos sitios de unión para la glicina, para hidrogeniones, para la poliamina, para PCP, para magnesio y zinc. Y es por eso que también es un diana farmacológico para diversas enfermedades y para revertir el efecto fisiopatológico que pueden causar las mismas a ese nivel. El glutamato también tiene gran importancia a nivel cuando ocurren diversas lesiones a nivel del sistema nervioso central, llámese isquemia, llámese eh, traumatismos, tumores, a cualquiera de estas noxas va a privar la neurona de ATP, porque va a quedar sin oxígeno. Esa privación de ATP va a causar una liberación de glutamato excesiva. Al privarse el ATP, a su vez, va a causar que ese astrocito disminuya la absorción de ese exceso de glutamato. Y al haber bastante glutamato a nivel de la hendidura sináptica o a nivel del espacio extracelular, pues va a activar diversos mecanismos y va a activar diversos receptores que se encuentran en una determinada neurona postsináptica. ¿Qué va a hacer? Como ya dijimos, esos receptores van a permitir la entrada de sodio y de calcio. Al entrar calcio y sodio excesivamente y al acumularse a nivel del espacio o a nivel del espacio intracelular, va a causar una serie de mecanismos fisiopatológicos en dicha célula. Primero lo que se comienza a producir son proteasas, lipasas y endoproteasas que van a causar o a desencadenar la vía de activación de la apoptosis. Principalmente va a activar lo que es la calmodulina, que a su vez esa calmodulina va a producir el aumento del óxido nítrico sintetasa formando el óxido nítrico en abundante cantidad. A su vez va a haber daño mitocondrial y al haber daño mitocondrial por el acúmulo de calcio se van a aumentar la formación de peróxidos de hidrógeno y otras estructuras de radicales libres que al combinarse con ese eh, óxido nítrico va a formar peroxinitritos y ese peróxido nítrico va a causar daño a nivel de las membranas celular, va a romperse todos esos lípidos mediante esas lipasas, va a romper proteínas y va a dañar lo que es el ADN de dicha célula y por lo tanto va a producir otros daños a nivel del citoesquelético y la producción de energía va a estar deteriorada y por lo tanto esa célula va a causar la muerte. Entonces, esta es la vía fisiopatológica de muchas enfermedades que no tiene que ver nada con la parte básicamente de neurodegenerativa, pero sí tiene mucha implicación clínica en otras enfermedades como ya se las mencioné al principio. Y ojo con esto porque también pudiese ser una pregunta para el examen. En la relación a la dopamina, tenemos que hay 4 sitios en la que el sistema nervioso central
tiene, por decirlo así, vías de dopamina, preferiblemente ese neurotransmisor puede distribuirse por la vía nigroestriada, por la vía mesolímbica, por la vía mesocortical y por la túbulo infundibular. Las vías mesolímbicas y mesocorticales justamente están uniendo el mesencéfalo y el sistema límbico, o el mesencéfalo y la corteza cerebral. Claramente está involucradas en el control de las funciones relacionadas con la conductancia, con la conducta, porque están involucrados tanto en el sistema límbico, que tiene muchísima relación con el control de las emociones, y con el área frontal de la corteza, que también tiene que ver con el control ya consciente de las emociones. En cambio, la vía nigroestriada transmite la dopamina desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado, que pertenecen a los ganglios de la base, que se llaman en una vía neuronal que está asociada con el control motor. Y por último, la vía tuburoinfundibular, que va a ser la encargada de transportar la dopamina al área de la hipófisis. Y fíjense que la neurotransmisión dopaminérgica también guarda mucha relación con diversas fisiopatologías de diversas enfermedades del sistema nervioso central, principalmente de origen degenerativo. Cuando hay una disminución de la neurotransmisión dopaminérgica, se ha postulado la formación de, o la, por decirlo así, se establece que se puede originar la enfermedad de Parkinson. Por diversos estudios que se han venido estudiando en múltiples décadas, se ha puesto de hipótesis que es la degeneración de esas estructuras que se encuentran al nivel de la sustancia negra del mesencéfalo, y está relacionada con la corea de Huntington también. En cambio, cuando aumenta la neurotransmisión eh, dopaminérgica, se ha dicho y se ha postulado que está relacionado con los síntomas positivos de la esquizofrenia, principalmente alucinaciones y delirios. Y eso guarda mucho en relación con la vía mesocortical. Entonces, tenemos que, cuando hay un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica mesocortical, está muy relacionada con la enfermedad esquizofrenia, principalmente con los síntomas positivos. Y cuando hay daño a nivel de la vía nigroestriada, estamos hablando del daño que se produce a nivel de la enfermedad de Parkinson. Ya esto Ingrid se lo dio, y bueno, es mencionándose nada más porque pudiesen estar otras preguntas por allí relacionadas. Fíjense que la dopamina actúa como un transmisor inhibitorio en los ganglios basales, pero en algunas áreas del encéfalo puede ser excitatorio. Esos receptores de dopamina pueden subclasificarse de dos maneras, D1 y D2. D1 a su vez se subclasifica en D1 y D5. Y los D2 se clasifican a su vez en D2, D3 y D4. Todos son metabotrópicos, ¿sí? Y la mayoría de ellos va a causar un efecto inhibitorio. Fíjense que los D1 van a aumentar el AMP cíclico, y los D2 van a disminuir eh, lo que es la entrada de calcio a la célula, y otros van a aumentar la conductancia de potasio y por ende la disminución del AMP cíclico. Eh, Principales familias de los péptidos neuroactivos, pues tenemos diversas familias que se comportan como un neurotransmisor, porque van a dar una respuesta a una determinada célula postsináptica, que puede ser o no estar relacionadas con el sistema nervioso central, y que básicamente estas sustancias que ven acá van a cumplir en muchas de sus funciones a nivel del sistema digestivo. Recuerdan que en la clase se le mencionaba que había el sistema nervioso entérico, que él era como, eh,
que estaba muy relacionado con lo que es el sistema nervioso autónomo y por lo tanto esas sustancias van a causar una respuesta en dichas células y van a dar una determinada función en las mismas. Entre esos tenemos algunos opioides endógenos, las neurohipofisiarias como son la vasopresina, oxitocina y neuroficinas, la taquixina, secretinas, como es el glucagón, el péptido vasoactivo intestinal, el péptido inhibitorio gástrico, las hormonas de crecimiento, insulina, somatostatinas y la gastrina. ¿Qué les puedo preguntar eh, de los otros temas que vimos, muchachos? Básicamente lo que quiero que se enfoquen es en la neurotransmisión de acetilcolina. Y creo que eso lo explicamos bien en clase y que, bueno, yo se los preguntaba y quedaba claro, no recibí correos ni mensajes de dudas o preguntas en relación a esos temas, pero sí quiero que por favor estos 2 días me repasen la neurotransmisión de acetilcolina y necesito que me repasen por favor la neurotransmisión de serotonina porque las voy a preguntar. Yo los dije en clase, traten de si grabaron las clases o repasen alguna literatura para que refuercen un poco antes del parcial. Por favor, quiero que repasen órganos fosforados, principalmente las manifestaciones clínicas que se dan a nivel nicotínico, a nivel muscarínico. Necesito que repasen la parte enzimática, que también hicimos hincapié en clase, y necesito que repasen también el tratamiento, ¿sí? Eso es muy de pregunta de examen. Aquí necesito que repasen, por favor, la neurotransmisión GABAérgica. Necesito que se apoyen con las clases de Ingrid para que refuercen dopamina y necesito que refuercen eh, lo del glutamato, lo que acabamos de decir, y algunas otras cosas puntuales que son necesarias para que salgan bien en su examen. Em, de otros temas, no sé si hicieron el cuadro diferencial que les pedía de los síndromes toxicológicos, como es el síndrome colinérgico, anticolinérgico, serotonérgico, que eso les va a ayudar muchísimo a la hora de yo plantearles un caso clínico, a la hora de yo hacerles una pregunta relacionada, porque eso los va a ayudar a discernir cuál es de una, cuál es de otra, ¿sí? Entonces, si no lo han hecho, por favor, háganlo estos 2 últimos días que le quedan para que puedan resolver algunas preguntas que están allí en el parcial. Em, Creo que esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Es que yo tenía entendido que los síntomas positivos de la esquizofrenia es porque hay alteración de la vía mesolímbica y más bien los síntomas negativos es de la mesocortical. Sí, bueno, eso todavía está en boga. Más que todo, básicamente están implicadas las dos. La mesolímbica sí está mucho relacionada con los síntomas positivos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, doctor. Tengo una duda, pero es sobre el cronograma más bien. Mañana empezamos cuarta unidad online, doctor. Sí. Ujú. Ok, gracias. Vamos, vamos a tratar de salir rápido de esto. Esto no me gusta porque esto lo atrasa mucho a ustedes, ¿sí? Y de verdad ha sido muy complicado cabalgar comunidades sin haber salido de esto, pero esperemos que esto se resuelva pronto y que eh, adelantemos lo más que podamos y sin tratar de acumularles muchos temas a ustedes porque es difícil. Se acumula mucha información, se olvida una, se enreda esto, entonces es un caos. Entonces ya vamos a tratar de equiparar. Si hay que, yo voy a plantear en la reunión próxima de hacer como que una pausa mientras que adelantamos cosas del tercer parcial para así
evitarles causarles algún daño a ustedes. Em, Porque la cuarta unidad es bastante compleja también y ahí sí yo necesito que estén en clase, que estén activos, que estén repasando sobre todo microbiología, que es uno de los puntos negativos que siempre veo yo que tienen ustedes los de cuarto año. Entonces, si